participando del servicio y algunas cosas más. Pero como los viejitos, puede ser que en un momento tengamos que estar tratando de justificar nuestros olvidos, así como ellos en la senectud o en la pérdida de memoria, que lógicamente viene por los años. Algunos de nosotros disculpamos nuestra poca comprensión acerca de Dios. Tal vez lo que decimos es que hemos tenido un tipo de formación que nos hizo pensar que estábamos cerca de Él cuando cumplimos religiosamente con esto de asistir a la iglesia y de estar en medio de la congregación. Ahora, congregarnos es un mandato de Dios, sin duda alguna. Creo que todos debemos congregarnos. Pero nuestra relación con Dios, escúchenme esto, no estoy diciendo que no se congreguen, por favor, que el próximo domingo esto esté lleno. Pero lo que quiero decirles es que nuestra relación con el Señor no depende de si nos congregamos o no. Nos congregamos porque tenemos una relación con Dios. Porque somos parte de una iglesia local y esa es la dinámica que a Dios le agrada. La pertenencia a la iglesia local. El estar en un lugar donde podemos servir y desarrollar nuestros ministerios. Pero nuestra relación con Dios no depende de esto. Alguien que se relaciona de manera correcta con Dios es alguien que no solo se congrega, sino que cumple además con todo lo que Dios demanda. Ahora, hay otro tipo de personas que manifiestan una total ignorancia en cuanto a la manera de relacionarse con Dios. De alguna manera podría decirse que han estado cerca de Dios sin saberlo. Mire esta frase que estoy diciendo tan extraña, pero tan diciente. Podría decirse que han estado cerca de Dios sin saberlo y se han mantenido lejos de Dios, aunque Dios ha estado cerca. Es una cosa extraña, la ignorancia de algunos. Parece un juego de palabras, parece como si estuviese hablando como un trabalenguas extraño. Pero solo es una frase que describe la condición de los que yo llamo los de la puerta. No saben cómo está su relación con Dios. No saben si están cerca o están lejos. No han entendido quizás. Están y no están. Son de aquellos que se dicen son, pero a la hora del té no son. Pareciera que son parte de, pero no son parte de. Y entonces, para poder ilustrar mejor esto y hacer de esta predicación algo más entendible para todos nosotros, quiero hablar de la historia de un hombre cojo de nacimiento que llevaba más de 40 años en esta condición y que todos los días, mire, todos los días estaba a la puerta del templo de Jerusalén pidiendo limosna. Creo que ustedes conocen la historia. Entonces, sobre esta historia del cojo de la puerta del templo de Jerusalén, se han hecho sermones y son muchas las cosas que hemos podido aprender acerca de esta historia. Pero me voy a permitir en esta mañana traer algo diferente para ustedes a partir de esta historia. Entonces, leámosla, acompáñenme ustedes por favor en la lectura, en Hechos capítulo 3, versículos 1 al 10, y veamos algunas cosas importantes. Hechos capítulo 3, versículos 1 al 10. Pedro y Juan estaban juntos, comienzo nuevamente. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que, donde me perdí un poquito, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro,
pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie, y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Ahora, de este hombre cojo de nacimiento, no es mucho lo que se puede saber, porque no es mucho lo que la Biblia dice acerca de él. Lo encontramos aquí en este capítulo 3 y alguna referencia más adelante. Y según podemos ver en el pasaje, era llevado todos los días. Ahora, no sabemos quién lo llevaba, quiénes se ocupaban de esto. Pero lo que sabíamos es que lo ponían a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para pedir limosna. Todos los días. Creo que ustedes han visto esto. Parece que es algo que comúnmente sucede. En algunas iglesias, especialmente dentro de la iglesia católica tradicional, ve uno ahí en las escaleras de estos templos y todo, muchos personajes como este hombre, pidiendo limosna. Allí está, no sabemos ni su nombre, no sabemos si tenía familia o no. Lo que sabemos es que llevaba más de 40 años en esta condición, porque así lo refiere el mismo libro de los Hechos, ahí en el capítulo 4, verso 22. Dice que él llevaba más de 40 años en esta condición. Luego de este hombre podemos decir que seguramente la gran mayoría de su vida, es decir, más de 40 años, estuvo siempre en la puerta del templo llamada La Hermosa, pidiendo limosna. Eso es lo que podemos saber de él. Pero lo que sí podemos ver, y son inferencias que tú y yo podemos hacer del mismo pasaje, es ciertas características que están presentes en aquellos que yo llamo los de la puerta. Ahora, eso de los de la puerta es algo que proviene de mi corazón, de mí. Pero me parece que no está mal llamarlos así. Porque hay personajes que ustedes y yo conocemos que pueden parecerse a estos de la puerta. Y quiero que miremos entonces cuáles son estas características. Vamos a mirar 3 de ellas. 3 características de alguien que puede ser llamado el de la puerta. Ahora, cuando yo me refiero al de la puerta, claramente no estoy hablando del portero, no estoy hablando del ujier de la iglesia, que con gentileza está en la puerta recibiéndonos todas las mañanas cuando llegamos al culto. Estoy hablando de la condición espiritual de algunos cristianos, de algunas personas que conocemos dentro de la iglesia, o más bien de algunas personas que no conocemos dentro de la iglesia, pero que pareciera están cerca de la iglesia. Entonces quiero que miremos estas características. La primera de ellas, primera característica de alguien que podemos llamar los de la puerta, es que siempre están en el punto medio. Por favor, di conmigo, el punto medio. ¿Qué significa esto del punto medio? Quiere decir, mis amados y amadas en el Señor, que no están ni adentro ni afuera. Están en un punto medio, están como si estuvieran en el limbo, en un lugar, en un borde. No están ni cerca ni están lejos. Y ojo que no estoy hablando de una posición geográfica. He dicho claramente que estamos llevando esto a un entendimiento espiritual. Estamos hablando de una condición espiritual. Ahora, no son necesariamente aquellos que algunos llaman tibios. Son más bien personas que por diferentes motivos no asumen ningún tipo de relación o compromiso con Dios. No se muestran interesados en hacerlo. Miremos al cojo, porque es el punto de referencia que tenemos a partir de lo que hemos leído en la palabra.
Un hombre que por cerca de 40 años fue puesto siempre en el mismo lugar. Ahora, esto nuevamente es una inferencia del predicador, pero es posible que ni siquiera conociera el templo por dentro. Él está allí durante cerca de 40 años, esto es algo que se me ocurre que puede ser el tiempo, es el tiempo de su condición de discapacidad, pero no sabemos si los 40 años estuvo en el templo, pero muchos años sí. ¿Será que conocía el templo por dentro? Ahora recordemos que el templo representaba para los religiosos de la época el lugar de la manifestación de la gloria de Dios. Ir al templo era algo que las personas amaban. Por eso la gente, los religiosos de la época, acudían al templo con regularidad. Pero a este hombre no le importaba, porque su lugar no era propiamente el templo, sino la puerta. Espero estar siendo claro con esto. El lugar de este hombre no era el templo, sino la puerta del templo. Aunque siempre estaba cerca, siempre estaba lejos. Y yo creo que vayamos pensando por un momento cómo está nuestro corazón frente al Señor. Alguna vez hablaba con un joven y me contaba que a él le costaba trabajo concentrarse en la iglesia. Él siempre estaba en otras cosas. De hecho me decía que la pasada era con el celular mirando cosas ahí en pleno culto. Estaba, pero no estaba. Y creo que esto sucede con muchos de nosotros. A veces en forma de broma yo digo que cuando comenzamos el tiempo de la palabra, la adoración, el culto, ya es el momento de olvidarse que se dejó encendido el bajito del arroz en la casa, ya es el momento de olvidarse de todo. Tenemos que estar conectados con Dios. Y comúnmente ocurre que en la parte espiritual algunos asumen estar, pero no están. Y salen de la iglesia y ni siquiera saben de qué se trató la prédica. Ni siquiera saben de qué se habló. Porque aunque estuvieron, no estuvieron. Es una condición diferente. Son los de la puerta. Y así como este hombre, el cojo de la hermosa, hay muchos que están en un punto medio sin moverse de él. Puede que lleven mucho tiempo escuchando hablar de Dios, pero no se mueven de su posición. Mira, son personas que no quieren ser movidos de su zona de confort. No quieren arriesgar nada. No están interesados en algo más que sobrevivir en medio de las diferentes circunstancias de la vida. No quieren conocer nada más. No aceptan opiniones de los demás. Están acostumbrados al tipo de vida que les tocó y no están pensando en cambiar. Pero esto es terrible, porque es totalmente contrario a lo que Dios espera de nosotros. Nuestra vida en el Señor obliga a cambio, desde que nos convertimos. Y en el desarrollo mismo de la vida cristiana, nosotros podemos comprobar cambios continuos. Alejamiento del pecado, búsqueda de santidad. Se deja la condición de autosuficiencia para ser totalmente dependientes de Dios. Se cambian actitudes, se cambian cosas. Se empieza a conocer a Dios y se empiezan a evidenciar muchos cambios en la vida. Pero los de la puerta no. Ellos viven en la misma condición siempre. No quieren cambiar. No les importa si el pastor dice que hay que cambiar, porque el pastor, lógica, está predicando la palabra, está diciendo que el Señor espera de nosotros santidad y está hablando de cosas importantes, pero el de la puerta no está escuchando esto, porque no le interesa. Es muy posible que estas personas que estoy llamando los de la puerta tengan muy cerca la posibilidad de conocer a Dios y su poder. Sin embargo, están ahí dejando que pasen los años sin que ocurra algo diferente.
El cojo está allí por cerca de 40 años, solo con una idea en la mente, una monedita para este pobre cojo. Él no tiene otra idea en su mente. Ellos, los de la puerta, solo observan cómo día a día muchas personas a su alrededor están buscando lo que ellos ni siquiera han pensado es su verdadera necesidad. A veces en la iglesia encontramos personas que están asombrados de ver cómo los demás tienen testimonios y cosas especiales de Dios, pero ellos mismos ni siquiera piensan que es algo que podría ser posible para ellos. Y esta es la condición, un punto medio que no nos conviene. Y la pregunta que yo me hago, ¿será que hay alguien que es como el de la puerta? Dejémoslo ahí por un momento, porque quiero que veamos una segunda característica. Dije que la primera es que están en un punto medio. La segunda es, siempre tienen el corazón afuera. Siempre tienen, ¿dónde tienen el corazón? Afuera. Mire, la puerta siempre será un buen lugar para saber qué ocurre adentro y qué ocurre afuera. En las grandes ciudades fortificadas, construidas en la antigüedad, en los muros que se levantaban, se levantaron unas torres especiales con unas garitas en donde se paraban unos personajes que se llamaban los atalayas o los vigías. Ellos estaban mirando. Ese lugar era estratégico, porque a mí que me gusta mucho leer libros de historia, hace unos 2 años estuve embebido con unos libros maravillosos de un autor, esto es novelado pero es histórico, un autor que se llama Santiago Posteguillo, no sé si alguno conoce, unos libros maravillosos de la historia de Roma, de la Roma antigua y especialmente de la Roma antes de la vida de los emperadores. Estamos hablando de una Roma más republicana. Y hablaban de las conquistas de Roma, de sus batallas, cómo llegaban a esas ciudades y cómo el éxito que obtenían estos ejércitos para tomar ciudades radicaba en vencer a esos atalayas. En poder decir, nos tomamos los muros. Ustedes ahí saben que hay una canción que dice, con mi Dios asaltaré los muros, porque la idea es esa. La idea es tomarse la ciudad. Pero el atalaya que está allí, en el muro fortificado, justo en lugares muy estratégicos, al lado de las puertas, en las esquinas, están mirando los enemigos que pueden venir de afuera, pero también tienen una visión hacia adentro, hacia adentro. Creo que la puerta de alguna manera nos da esta misma condición. Pero este hombre está en la puerta de la hermosa, pero él no está interesado en lo que está ocurriendo en el templo. El verdadero interés de este hombre, por eso decimos que tiene su corazón afuera, es observar a las personas que suben las escaleras para acudir a las diferentes reuniones que se celebraban allí. Él está mirando a las personas que llegan. Su mirada siempre está orientada a encontrar quién pudiera extender su lástima y su misericordia hacia él. Esta es la condición verdadera. Entonces, ¿cuál era la motivación de su corazón? Un hombre que es puesto en un lugar maravilloso. Quiero que entiendan que no estoy diciendo que un templo de la antigüedad sea exactamente lo que hoy se constituye una iglesia del Señor, pero de alguna manera la representa. Y estamos viendo a un hombre que puede estar muy cerca de donde hay manifestaciones de Dios, pero que realmente está muy lejos. En una puerta más interesado en las personas que llegan
a ver cuánto puede conseguir de ellos. Y una vez más, tengo que llamar la atención de todos ustedes, porque voy a pedirles que reflexionen y piensen en dónde están comúnmente sus pensamientos, pero piensen de verdad, iglesia, dónde están sus motivaciones. A nuestra iglesia local hace muchos años llegó un hombre y él habló conmigo y era un hombre de mediana edad. Me contó que era soltero, que era músico, que era profesor de guitarra, que llevaba muchos años caminando con Dios. Y dijo, yo quiero quedarme en esta iglesia. Yo le dije, bueno, bienvenido. Y empezó a congregarse. Pero tiempo después empecé a darme cuenta que con este hombre estaban ocurriendo cosas muy extrañas. Dos cosas sucedían con él. Lo primero que sucedió fue que una hermana me dijo, no, este hombre me la tiene al rojo a mí. Yo no sé si se enamoró de mí o algo, pero me persigue y todo, pero yo ya le he dicho que no y insiste. Entonces ya como que empecé yo a, no sé, a pensar, bueno, este hombre, no sé, cuáles sean sus verdaderas motivaciones. Pero pasó poco tiempo para que nos enteráramos que él inundaba la iglesia de papelitos donde escribía, Dios me muestra que tú puedes ayudarme para una necesidad financiera que tengo. Y le repartía a todos los de la iglesia papelitos. Mejor dicho, Dios le mostraba que toda la congregación prácticamente tenía que ayudarle. Y se dedicó a pedir plata en la congregación de una manera secreta. Sí, de una manera incorrecta. Entonces, cuando yo me enteré, lo llamé. Bueno, pero había pasado ya algún tiempo y lógicamente ese hombre, de alguna manera se había ganado ya nuestra confianza y yo le tenía como aprecio. Pero cuando me entero de todo esto, lo llamé y le dije, no, yo no quiero que tú hagas esto. A la iglesia no venimos para esto. Y si tienes necesidades, ponlas delante del Señor. La gente se está incomodando. O sea, la gente me contó a mí porque estaba incómoda. Y cuando le prohibí, creo que estuvo un domingo más y no volvió. Entonces yo me pregunto, ¿dónde estaba? ¿O cuál era más bien su motivación? A veces la gente piensa de esa forma. Esto es solo un ejemplo. Ahora, si la puerta es el lugar de su preferencia, deberían pensar en las razones por las que realmente se encuentran allí. En el caso del cojo, yo puedo ver 3 razones por las que el cojo siempre estaba en la puerta. Déjenme compartirles rápidamente esto. La primera de ellas, porque otros la dejaban en ese lugar. Es un cojo. Entonces tal vez algunos son arrastrados por otros a tener que estar en un lugar donde ahora se encuentran. Algunos de los de la puerta fueron llevados a vivir de esta manera por el ejemplo y las decisiones de los demás. Tal vez muchos de los que se congregan en las iglesias, ayer decía que en Paipa no, yo estoy hablando esto aquí, pero en Paipa no sucede. Pastor Holman, en Paipa no, Paipa es. Pero en otras iglesias sí. Y es que al existir este tipo de personas, lo que puede estar pasando es que fueron arrastrados, enseñados de alguna manera a que esa es la manera correcta de relacionarse con Dios. Y los ponen en esa condición. Pero toca sacudirnos de esto. Esta mañana mientras desayunábamos, un delicioso desayuno, hablaba con una parejita de la iglesia y me decían lo siguiente, cosa que aprecio profundamente. Dijo, lo que amamos de Filadelfia es que queremos entender la palabra todo el tiempo.
Entonces yo digo, bueno, allí tal vez la motivación cambia, ¿te das cuenta? Pero hay otro tipo de motivaciones que generalmente hay en las iglesias. Tal vez otra razón por la que el cojo fue puesto allí es porque era un lugar estratégico para conseguir lo que pensaba era su principal necesidad. Entonces tal vez algunos piensan igual y por eso no quieren moverse del lugar. Ah, no, en la iglesia hay esa posibilidad. Y la búsqueda de Dios y la palabra. ¿No es verdaderamente nuestra razón de estar aquí? Hay tantos detalles y tantas cosas que yo podría contar de mi propia vida en ese sentido. Pero quiero decirles que aún en los momentos más críticos de mi vida, para mí mi relación con Dios tenía una razón diferente. Yo comencé mi vida cristiana congregándome en una iglesia de estrato alto. Y suena extraño decir iglesia de estrato alto. Todas las iglesias, la iglesia no tiene estrato. Pero la gente que asistía a la iglesia, en general era gente de estrato alto. Y había gente muy generosa. Algunos buenos amigos, cuando se enteraron de mi condición, ofrecieron su ayuda. ¿Y saben? A mí me da vergüenza eso. Y jamás pensé que esa fuera la motivación correcta para estar en la iglesia, para tener una relación con Dios. No hablemos de la iglesia, hablemos del Señor. El cojo también, seguramente una razón más por la que estaba en la puerta es porque a pesar de tantos años de estar allí, no hubo quien asumiera la responsabilidad de sacarlo de ese lugar. Y a mí me gusta llegar a este punto. Porque ¿sabes cuándo cambia esto? Cuando el cojo se encuentra con Pedro y con Juan, con dos discípulos del Señor. Este hombre está ahí como siempre, con su mano extendida buscando la misericordia de todos aquellos que están llegando a los tiempos de oración en el templo. Él, como todos los días, ya tiene una frase quizás, una ayuda para este pobre cojo que lleva más de 40 años postrado en este lugar. Y la gente seguramente le conoce y muchos dan sus monedas y sus ayudas. Pero a ese lugar, a la hora de la oración, llegan dos personajes maravillosos, dos discípulos de Jesús, Pedro y Juan. Y entonces Pedro y Juan entendieron lo que realmente necesitaba ese hombre. Pero déjenme eso para más adelante. Lo único cierto es que hay que asumir responsabilidades frente a los de la puerta. Yo no estoy predicando esto para que estas personas o este tipo de personas terminen siendo enjuiciados por la iglesia. Es más bien para que podamos ayudarles. Y entonces puedo mirar una tercera característica. La primera es que está en el punto medio, ¿cierto? La segunda, que tiene el corazón afuera. Pero la tercera característica es que siempre buscan afuera lo que solo encontrarían adentro. Oiga, esto es lo más tremendo. Buscan afuera lo que solo pueden encontrar adentro. Están tan centrados en sí mismos que creen que su mayor logro consiste en poder remediar lo que ellos consideran es su mayor necesidad. Mire, este hombre ya ni siquiera pensaba en su discapacidad. Estaba tan acostumbrado a ella que su única búsqueda
era que los que llegaban al templo pusieran en sus manos algunas monedas, porque él buscaba era subsistir. Es más, su necesidad, esa discapacidad que él tenía, quizás era su mejor argumento. Y se acostumbró a esto. Y me temo, mi amado y amada en el Señor Jesucristo, que algunos en este tiempo se están acostumbrando a las migajas del Señor. Y no entienden que hay algo más grande que Dios puede hacer con ellos. Eso me lleva a recordar a esta mujer sirofenicia, que ustedes también seguramente conocen a partir de la palabra, que va y busca que el Señor le ayude con un problema que tiene una hija, creo que es que tiene endemoniada en casa, y ella pide ayuda a Jesús. Pero ustedes recordarán que en el texto Jesús utilizó unas palabras que a mí personalmente me parecen fuertes, claramente necesarias, pero fuertes, cuando Jesús les dice es que no puedo darles el pan que es de los hijos a los perros, a los perritos. Y esta mujer, llena de fe, le dice al Señor, sí, sí, es cierto, pero aún los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y cuando el Señor escucha esto, se admira de la fe de esta mujer y entonces le concede el milagro de la liberación y de la sanidad de su hija. Y cuando recuerdo este pasaje, se me ocurre pensar en algo que quiero compartir ahora mismo con ustedes, y es que si con las migajas, escuchen este principio que podemos extraer de algo tan sencillo como esto, si con las migajas se pudo obtener tanto, ¿cuánto más cuando se tiene derecho al pan? Y es que nosotros como hijos de Dios somos los llamados a obtener las mejores cosas de Dios. No lo olviden. Tal vez nos falta es creerlo. Pero si lo miráramos de una forma legal o jurídica, podríamos decir que hay un derecho legal sobre esto. Dios quiere hacer algo más en la vida de aquellos que no han entendido que no hay que buscar afuera lo que solo se puede conseguir adentro. Mire, voy a decirlo de otra manera, algunos no han entendido que no se puede buscar en otro lugar lo que solo se puede encontrar en el Señor. Pero es bueno encontrar la historia de este hombre. Y es bueno ver que este hombre tuvo un final feliz. Porque él se encontró con Pedro y con Juan. Había referido ya esto. Y esto cambió sustancialmente su vida. Porque aquí es donde ocurre lo que Dios quiere que ocurra con los de la puerta. Hay algo que Dios quiere que ocurra. Lo primero es que reconozcan su verdadera necesidad. Mire, escuchen bien. ¿Qué es lo primero que Dios quiere que ocurra con los de la puerta? Que reconozcan su verdadera necesidad. Mire, Pedro y Juan dijeron, cojo, míranos. Cuando están diciéndole al cojo, míranos, estaban llamando su atención para que dejara de mirar todo lo que este hombre siempre había estado mirando. Cuando Pedro y Juan le dijeron, no tenemos ni plata ni oro, y ojo con esto, no estaban diciendo que carecían de esos recursos. Cuando Pedro y Juan dicen, no tenemos plata ni oro, no están diciendo que no los tienen. Lo que están mostrándole al cojo es que su verdadera necesidad no es ni la plata
ni el oro, sino conocer el poder sanador y restaurador de Dios. Por eso ellos dicen, no tenemos plata ni oro, pero de lo que tenemos, te damos. Ahora, Dios quiere que entendamos que por encima de todas las cosas, por encima de cualquier circunstancia, nuestra verdadera necesidad será y es siempre conocerle a Él y recibir de Él todo. Eso es lo primero. Debemos entender algo. Todos necesitamos algo y solo hay alguien que nos lo puede dar. Es el Señor. ¿Qué hacemos en un lugar que no nos muestra sino a medias lo que realmente es el Señor? Ahora, lo segundo que tiene que suceder con los de la puerta es que reciban un toque que los levante, los sane y los restaure. Eso sucedió con el cojo. Ahí en el versículo 6 y en el versículo 7. Una vez Pedro y Juan han llamado la atención de este hombre, ministran sobre su vida sanidad en el nombre de Jesús y lo levantan. Ahora, esto me habla a mí de algo que quiere Dios para todos nosotros, y es sacarnos de la postración en la que muchos nos encontramos. Dios quiere llevarnos a experimentar una sanidad completa, en cuerpo, alma y espíritu. Dios quiere sacarnos de la apatía y la incredulidad para llevarnos a tener experiencias sobrenaturales con Él. Pero allí no termina todo. Hay una tercera cosa que Dios quiere. Y creo que esta es muy importante. Y es que ya no estén más en la puerta. Entonces, que los de la puerta tienen que conocer al Señor, tienen que ser restaurados por el Señor, tienen que centrar su atención en el Señor, tienen que cambiar todo en el Señor, pero no se pueden quedar en la puerta. ¿Qué se hizo José David? Necesito un José David que me ayude, por favor. Gracias, gracias. Ya no pueden estar más en la puerta. Tienen que entrar. La puerta ya no es el lugar. Por favor, dile a alguien, volteate y dile a alguien atrás. Claro que si hacemos eso, todos se voltean. Nadie va a recibir el mensaje. Dile a alguien, por favor, que ya no esté más en la puerta, que entre. Mire, aquí estamos viendo, ya al final de la historia, cómo este hombre que antes se encontraba, permítanme decirlo así, echado en una de las puertas del templo, ahora Dios lo ha levantado y le ha dado sanidad y plena libertad. Ya no tiene que estar más en la puerta. Es libre para poder elegir. Dios lo ha sanado, Dios lo ha levantado. Ahora él tiene que decidir, o me quedo afuera o entro. Y entonces, esto es un glorioso momento. Porque es alguien, mire, me dice, no, es que esto es algo terrible. El cojo, o diría más bien, el escojo, tomó la decisión correcta. Porque él no se fue. Él era el de la puerta, el que tenía su mirada y su corazón hacia afuera, el que estando cerca de Dios ni siquiera le conocía, el que se mantenía lejos, el de la condición más extraña, que muchas veces nosotros también podemos identificar dentro de nuestras iglesias. Pero una vez tiene este encuentro con estos discípulos y conoce a Jesús y conoce el poder sanador de Él, entonces Él dice, yo entro.
Yo no me quedo más afuera. Y entonces entra al templo con Pedro y con Juan, saltando de alegría y dando alabanzas a Dios. ¿Te imaginan a este cojo? Ya no era cojo además, ¿no? Ahora está saltando de alegría. ¿Recuerdas el versículo con el que comencé esta mañana? Salmo 104. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Y yo advertí que este versículo iba a tener mayor sentido una vez diera el mensaje. Porque cuando entramos a la presencia del Señor, entramos con gratitud. Porque muchos de nosotros, aún sin saberlo, éramos como los de la puerta. Estábamos postrados, tal vez en nuestros pecados, tal vez en nuestros afanes, tal vez en circunstancias difíciles. Pero una vez Dios nos levanta y conocemos que hay un Salvador, entonces tenemos la oportunidad de entrar. Así nos quiere el Señor a todos nosotros. Miren, aunque para los judíos el templo era un lugar muy importante, porque representaba el lugar de adoración y de encuentro con Dios, para nosotros hoy el templo no es propiamente el lugar. Lo que importa, realmente lo que importa es la búsqueda constante de la presencia de Dios. Es la idea de congregarnos para que juntamente con otros podamos exaltar su nombre. ¿Por qué no te pones de pie por un momento? Yo no sé si te has identificado con los de la puerta. Tal vez conozcas a alguien como los de la puerta. Tal vez aquí hay alguien que siente que ha estado como este cojo durante mucho tiempo, solamente en la puerta. Y recuerden que estoy hablando de una condición espiritual. Es un buen momento para que hoy dejemos que la presencia de Dios cambie nuestra forma de pensar, nos levante de nuestra postración, nos lleve a entrar. Estaba recordando que David, momentos tan difíciles, ayer lo leíamos en un tiempo de enseñanza, y es que en medio de todo, pudiendo tomar tantas opciones, David llegó a decir: una cosa me propongo y esto es lo que voy a hacer, y es estar todos los días. Esta es paráfrasis del predicador, por supuesto. Todos los días en la casa del Señor. Quiero estar ahí contemplando su hermosura, su santidad. Tal vez es un buen momento para que tú y yo nos preguntemos a qué hemos venido hoy. En cuanto a mí, para estar con ustedes, por supuesto, que es una bendición poder estar aquí. He venido para adorarlo y exaltarlo a Él. Entra hoy por sus atrios con alabanza. Cierra allí tus ojos mientras suena la música. Cierra tus ojos y deja que la presencia de Dios te inunde. Ya no más ese lugar medio. Ya no más esa idea de estar cerca, pero también de estar lejos. No permitas que tus pensamientos y tu corazón te lleven a buscar las cosas
lejos de la presencia de Dios. Sin pretensión alguna, hoy, como Pedro o como Juan, estoy parado aquí para decirte: lo que tú necesitas no es oro ni plata. Lo que tú necesitas no es eso que has pensado que necesitas siempre. Tú necesitas a Jesús. Tú necesitas a tu Salvador. ¿Por qué no lo miras a Él en esta hora? Hay alguien aquí muy necesitado, muy necesitada de la presencia de Dios. Dile: yo quiero estar contigo, Señor. Quiero conocerte. No quiero vivir más en esta condición. Vamos, haz esta oración hoy. No quiero ser como los de la puerta, que estando cerca se mantienen lejos. Hoy quiero adorarte. Vamos, deja que fluya el Espíritu Santo hoy. Hay algo que Dios quiere hacer contigo en esta mañana. Quiero adorarte, Señor. Dile: yo quiero entrar. Díselo a Él. Yo quiero entrar a tu presencia. Dile: no quiero mantenerme más lejos de ti, Señor. Aunque muchas veces mis hermanos y hermanas me ven aquí todos los domingos, tengo que reconocer que mi corazón ha estado lejos de ti, Señor. Muchas veces he estado tan entretenido con otras cosas, tan entretenida con otras cosas. Pero hoy quiero estar solamente contigo. Quiero conocerte. Porque ahora entiendo que no puedo buscar afuera lo que solo logro en tu presencia, Señor. Vamos, levanta tu voz, iglesia. Levanta tu voz y dile: yo quiero conocerte, quiero estar allí contigo, Señor. Tal vez algunos me arrastraron, tal vez me lo enseñaron así en el pasado. Tengo una herencia de la religiosidad. Tal vez algunos con buena intención piensan que esta es la condición en la que debo vivir. Yo ahora entiendo que tú tienes algo diferente para mí. Durante tanto tiempo, estando cerca, me he mantenido lejos, pero ahora quiero levantarme como este cojo. Dile: levántame, levántame. Dile: levántame, Señor, porque ahora quiero correr hacia ti. Quiero entrar, quiero estar adentro, quiero estar contigo. Oh, aleluya. Oh, bendito. Levántame. Oh, bendito Señor. Hoy bendigo esta congregación, Dios. Hoy te doy gracias por todos y cada uno de los que vienen a este lugar y los que están ahora. Y te pido, Dios, que ellos puedan ser de aquellos que corren a tu presencia, que, como lo dice el salmista, entran por tus puertas con acción de gracias, que buscan exaltarte y adorarte.
aún por encima de las circunstancias, aún cuando no todo está resuelto, aún cuando las cosas todavía no han cambiado todas, pero ellos deciden adorarte. Aleluya, qué glorioso momento este. Porque es que en tu presencia, dice la palabra, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, hoy bendigo cada persona de este lugar en un nuevo tiempo de relación contigo, en un crecimiento constante. Señor, que no haya, en lo espiritual estoy hablando, que no exista alguien que solo prefiera esa puerta. Porque contigo lo tenemos todo, Señor. ¿Por qué no le regalas un aplauso al Señor? Pero bien fuerte, bien fuerte. Dios es bueno. Alguien que lo diga conmigo: Dios es bueno. Para siempre es su misericordia. Aleluya. Gloria a Dios. Alguien que le dé la gloria a Dios, por favor. Amén. Y amén. Y amén. Bueno, no más en la puerta, ¿eh? Ahora adentro a disfrutar a Jesús. Propóngase eso. El Espíritu Santo lo entrará a esa presencia preciosa. Gracias al Señor por su palabra. Los bendigo. El resto del día esté muy, muy lleno de gozo. Afuera ya lo están los ujieres. Está Claudia, está Luis Eduardo. Ellos tienen los ofrenderos, los que han